Ya os he contado en el formato anterior, en la retaguardia, cómo este gobierno y sus atláteres, no solamente el gobierno central, sino distintos gobiernos autonómicos, bueno, los que conservan, y provinciales y municipales sobre todo, atacan con modos y maneras absolutamente fascistas a todo lo que sea libertad, porque la izquierda es enemiga de la libertad. Esa es la principal característica de la izquierda. Después, otras muchas, ¿no? Como el haber sido la ideología más criminal de la historia, con más de 100 millones de muertos, sobre todo esa rama criminal del socialismo llamada comunismo. Bien, como estamos en Generación Euro, estamos en el formato económico, hoy os voy a contar que no solamente atacan a la libertad, sino que atacan, bueno, pues al libre mercado, por supuesto, y a colectivos, esta palabra que les gusta tanto a ellos y que yo detesto, a colectivos muy concretos. Os lo vengo avanzando durante varios programas ya en esta semana. Se acaban de cepillar la tributación conjunta. Disfrutad lo votado. ¿eh? Los que hagáis la declaración de la renta y la hagáis en pareja y hayáis hecho tributación conjunta, porque pues, os fuera, en fin, más beneficioso económicamente, que lo es, porque, bueno, pues a veces evitan saltos de tramo indeseados, o etcétera, en función de cada caso y del nivel de rentas percibidas al año. Pues nada, le dais un abrazo a María Jesús Montero y al figura, que el figura es que está tan liado con esto de normalizar la convivencia en Cataluña que estas pequeñas cositas que se la deja a las señoras que tiene al lado, a sus subalternas, pues las tiene un poco descuidadas. Os la van a meter pero bien doblada, y lo vais a ver cuando hagáis la próxima declaración de la renta. De todas formas, qué cabritos son, porque esta movida la hacen en octubre. ¿No creéis que la hacen en febrero o en marzo, que ya la gente está empezando a pensar en el palo que le va a meter Hacienda? Pues claro, hay que pagarle el Falcon al Kennedy de Pozuelo, ¿no? Y hay que pagarle los viajecitos a Nueva York a las chavalas de la banda de la tarta. Bueno, pues insisto, a los que os la claven bien, pero les hayáis votado, porque oye, mucha gente pues ha votado a Vox o ha votado al PP y estos se subirán por las paredes y con toda su razón. Pero digo, a los que os endiñen el estacazo y seáis votantes socialistas o votantes comunistas o votantes de los de Leta Mátalos o votantes del golpista de Waterloo, pues un abrazo a todos. Ahora van a por los autónomos. 3.900.000 autónomos. Yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Habrá algún autónomo todavía que le siga votando al Partido Socialista? Le vamos a hacer un monumento. Monumento al autónomo desconocido. Monumento al autónomo que le siga votando al Partido Socialista. Paso a leeros, porque esto es de hoy. La Seguridad Social subirá los impuestos en 2024, más todavía, a los autónomos que hayan cotizado por debajo de sus ingresos reales. Y lo dicen con sus santísimos cojones y tienen el cuajo de venderle esta mercancía averiada, que además es una mentira y una falsedad, al respetable. Hemos pasado de criminalizar a Mancio Ortega, de criminalizar a Rafael del Pino, a criminalizar al autónomo, porque es otro peligroso capitalista con el que hay que acabar. Pues ¿sabéis lo que os digo? Que va a acabar siendo autónomo vuestra santa madre, que seguro que era una santa, pero vosotros ya sabéis lo que son, mis amigos, que pocos de los que me veis supongo que seréis votantes del Partido Socialista, porque si no, aparte de ser espectadores, seréis masoquistas. Por cierto, Escribá, un tema, tú que te jactas tanto, con tanta jactacia, me recuerda a veces, lo digo, esto sí que lo digo con mucho respeto, a un personaje inefable de los dibujos animados que era el Gallo Claudio. Gallo Claudio Escribá, que era un tipo que estaba muy encantado de haberse conocido, porque yo soy muy bueno en esto. ¿Por qué te empeñas en confundir ingresos con beneficios, tío? No sé, esto es como si me confundes un balance con una cuenta de pérdidas y ganancias. Una cuenta de ingresos y gastos, no sé. Ingresos, beneficios. Que tú puedes ingresar la leche, la ganada en bicicleta puedes ingresar, pero luego empiezas a pagar, por cierto, a pagaros a ese constructo, a ese estado depredador que habéis creado, y se te queda en una mierda, Escribá, y lo sabes, porque en el fondo sí sabes de esto. Y a la hora de establecer esa confusión, esa mentira y esa falsedad, que tiende a considerar como términos equivalentes aquellos que no lo son, ingreso y beneficio, ingresos y beneficios, es cuando ya
inyectáis todo el veneno de la carga ideológica en toda esa parte de la sociedad mugrosa, engañada en el mejor de los casos y odiadora, profesional en el peor de ellos, y sí señor, los autónomos que paguen, porque ese tío ha ingresado, no sé, 100.000 euros al año, pongamos. Dices, pero si le han quedado 28.000. ¡Hala, qué barbaridad! Nadie soporta en España un tipo efectivo del 70%. ¿Que no? ¿Que no? ¿Queréis sentaros conmigo cualquiera de vosotros que me discutáis esto con lápiz y papel? Y os hago las cuentas y os demuestro cómo las 3/4 partes y más de un 70% entre el tramo o el tipo del IRPF, IRPF como persona física, IRPF como sociedad, impuesto de sociedades el que lo pague, la tasa de autónomos, que ahora mismo la más baja, la inferior, es decir, simplemente por el mero hecho de poder facturar en ley, tienes que pagar 400 euros todos los meses, o 390 y tantos. Puedo seguir, por no hablar de imposición indirecta, etcétera, etcétera. Llega un punto, junio, julio, depende de cada caso, a partir del cual deja de ser rentable trabajar. Sabéis qué vais a conseguir con esto, lo sabéis, pero os importa 3 cojones, porque vuestra guerra es otra, vuestra guerra es hipertrofiar la administración pública para seguir creando esclavos, para que cada vez más gente viva de la función pública y menos gente tenga iniciativa privada. Estáis desincentivando, a sabiendas además, y matando a la vaca de los huevos de oro, que es, por un lado, como lo recuerdan aquí prácticamente todos los días nuestros amigos, sobre todo de Madrid Foro Empresarial y de muchas otras instancias empresariales, estáis matando la gallina de los huevos de oro, que es el pequeño y mediano empresario, y el autónomo, y lo sabéis. Y precisamente tomáis estas medidas porque lo sabéis, porque queréis desincentivar a la gente. No me extrañaría que fueran legión los que se dieran de baja. Y, bueno, pues si ya tienen una edad y la hipoteca pagada, pensaran razonablemente bien que como es mentira esto que decís de que el sistema de pensiones está garantizado, porque es mentira, porque dentro de 10, 12 años no va a cobrar ni San Pito Pato una pensión en este país. ¿Ah, que no me creéis? Os espero aquí en esta misma mesa de aquí a 12, 13 años. Ya veréis quién coño cobra pensión en este país. Que está quebrado el sistema, hombre. Que está quebrado. Que Escribano os dice la verdad. Ahora dirá, estos periodistas fachas del PP, de Vox, estos periodistas que no hacen más que difundir bulos. ¿Qué coño bulos? Pero si no aguantas un debate, te iba a decir conmigo, bueno, te voy a buscar un economista, hombre, para estar a tu nivel, los que técnicamente sois tan solventes. Siéntate delante de Rayo, siéntate delante de Daniel Lacalle, si tienes narices, siéntate delante de Rotellar, siéntate delante de José Ramón Riera, siéntate delante de tantos y tantos excepcionales economistas que tenemos en este país y se lo cuentas a ellos. A ver si a ellos tienes la santísima jeta de mentirles en su cara, como lo haces con el resto del personal, buena parte del cual no te vota, y los que te votan, pues claro, viven engañados, porque palos a gusto no duelen si nos los dan los nuestros. Digo que mucha gente va a dejar de cotizar como autónomos, por tanto va a dejar de trabajar, porque total, para la mierda de pensión que va a cobrar de aquí a 15 años, o de no pensión, porque no la va a cobrar, porque no la vais a cobrar, lo siento mucho, pero es así, iros mentalizando, pues va a decir, ¿para qué le voy a regalar yo 400 euros a más de un sin vergüenza, que luego lo utiliza pues para las prebendas que ya sabemos que tienen algunos políticos en el poder y algunos cargos públicos? Y otros, pues les vais a condenar a lo de siempre, a la economía cobrando en aquel oscuro color. Y claro, por eso, y esto ya no se os ha ocurrido a vosotros, sino a las fuerzas del mal, determinadas élites están ahora mismo ya perdiendo la ropa interior, que la llevan por los tobillos a toda velocidad para suprimir el dinero en efectivo. Porque hasta ahora controlaban nuestros ingresos. A ver si un día hablamos de esto, pero profundidad y de verdad. Hasta el último céntimo, con nuestras declaraciones fiscales. Ahora van a controlar nuestro gasto. Que se toma usted un vinito por las mañanas porque le parece a usted bien, o un café a media tarde porque le parece bien, o se compra una revista todas las semanas, pues hasta eso le van a controlar. Siga votando izquierda, amigo, que la izquierda es la ideología de la libertad, de la ruina, de la miseria, y en muchos casos, en muchos países que disfrutan todavía de menos libertad que la nuestra, del crimen de Estado y del asesinato. Doña Milagros Marcos, muy buenos días, por decirle algo. Estoy muy enfadado hoy, Milagros. Acabo de firmar un editorial incendiario, pero es que una muy rápida y después vamos a lo que nos ocupa. ¿Por qué
y soy hijo de funcionarios y la mitad de mi familia pertenece a la función pública y por eso lamento a veces ponerme tan grueso, pero es que constato, lo que no me gusta es que desde el poder y desde las instancias públicas se dispare y se ataque a la iniciativa privada o al emprendedor o al pequeño y mediano empresario o en este caso al autónomo. Milagros, ¿por qué tiene esa maldita obsesión este ministro de confundir ingreso con beneficio? Oiga, yo puedo ingresar la luna, pero si después de hacer frente a mis acreedores y a todas mis obligaciones fiscales, que en algunos casos, insisto, y no exagero, alcanzan, sumándolas en conjunto, casi un 70% de mis ingresos, lo que me queda, que es una porquería, un 30% o a veces menos, eso es el beneficio. Y me quieren grabar, pues no sé, como si fuera el tío Gilito. Ya está bien. Totalmente, vamos. No, yo creo que yo soy funcionaria, ¿eh? O sea, lo sé. Y yo soy hijo de funcionario y sobrino de funcionarios, por eso te lo digo. Yo soy funcionaria de oposición, de lo que tuve que estudiarme más de 200 temas, pasar exámenes de idiomas y exámenes orales, supuestos prácticos para ser funcionaria. Que, bueno, pues en este momento hemos visto que la situación es diferente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no tiene nada que ver los funcionarios, no tienen la culpa los funcionarios de lo que hace el gobierno de la nación. Y tampoco, yo creo que están para garantizar un buen servicio público y atender a la gente, y la mayoría de ellos trabaja, como en todas partes, hay de todo como en todas partes. Por eso yo también quiero lanzar mandar un mensaje en positivo, ¿no? Porque los funcionarios son necesarios para gestionar de forma ágil la función pública. Otra cosa es cómo lo maneja el gobierno de la nación, para qué lo utiliza el gobierno de la nación y qué tiene que ver eso con restar a la empresa privada. Que no tiene nada que ver. Quien genera empleo en este país es la empresa privada, sin ninguna duda. No se entiende que el que se llama gobierno de la gente haya incrementado 42 veces los impuestos. Haya incorporado impuestos que no ha incorporado nadie en Europa. El impuesto al plástico, que está afectando al bolsillo de todos, a la economía de todos, que sube el precio del aceite. El otro día veíamos, ¿es más caro el aceite en España que en un supermercado en Portugal? Claro, es que los impuestos que tiene que pagar una empresa en España no tienen nada que ver con los que tiene que pagar una empresa en Portugal, ni los que tiene que pagar un agricultor, ni los problemas que tiene un agricultor en España con los que tienen otros países. Por lo tanto, el problema es de este gobierno. ¿Que confunde? No confunde. Vamos a ver, o sea, esto lo sabe. No, evidentemente era una pregunta retórica, y más un tío como Escrivá, que es uno de los que técnicamente están mejor preparados, pero con eso engañan a la gente. Las empresas, o sea, son impuestos a las grandes empresas. ¿Quién lo termina pagando? Porque los beneficios no han bajado. ¿El cliente? O sea, los ciudadanos de a pie. Ese es el problema. ¿Quién va a soportar el paro? ¿Quién está soportando ya el paro? Somos el país con mayor paro, de los que más paro juvenil tiene en toda Europa, del mayor número de mujeres paradas. Un país paralizado, no va como una moto, está paralizada la economía, pero si es que estos días hemos visto cómo la compraventa de viviendas en España ha caído en agosto más del 17%. Hemos leído cómo los préstamos hipotecarios han caído casi un 27% respecto al mismo periodo del año anterior. Hemos visto cómo somos el cuarto país de la Unión Europea en cierre de empresas. Es que se están cerrando cientos de empresas, miles de empresas. Yo creo que, no sé si eran más de casi 160.000 empresas desde que está este señor en el gobierno. Entonces, claro, y esas son las que generan empleo. Si no hay liquidez, si no hay movimiento económico, si no hay empleo, no hay consumo. Y si no hay consumo, cierran más todavía las empresas. Por lo tanto, estamos en un círculo en el que se está llevando al modelo subvencionista, a depender del Estado. Claro, pero eso es lo que quieren esclavos, que les deban la vida. Yo entiendo tu enfado y, desde luego, como bien sabes, no es el modelo económico del Partido Popular. No, hombre, está claro. Muy lejos de ser el modelo económico del Partido Popular, que hemos planteado reducir impuestos, deflactar el IRPF, que eso quiere decir que la gente pague menos en la declaración de la renta, porque quien está ingresando con la subida del coste de los alimentos, por ejemplo, es el gobierno. Quien está aumentando las arcas es el Estado, claro, por el IVA, a costa de lo que pagamos todos los consumidores. ¿Qué sentido tiene que no puedan, que cueste más todo, porque hay que pagar más cara la gasolina, porque hay que pagar impuestos que en otros sitios pues no se han puesto en marcha? Tenemos un país absolutamente paralizado y en caída libre.
Y este señor encantado de verse con los independentistas, ¿no? Porque todo su problema está en sacarse fotos estupendas y irse en aviones con no sé cuántos, más de 100, ¿no? Asesores, a una reunión en la que solo podían entrar 6. Bueno, pues lo tendrá que explicar, pero es cierto que no lo explica y sigue tomando medidas en contra de la economía, en contra de las familias. Si cada vez hay más familias que dependen del banco de alimentos y que están en las colas del hambre. El índice de pobreza de España es tremendo en este momento. Por lo tanto, Y creo que matando a un sector, y ahí vamos a lo nuestro, Milagros, matando a varios sectores, pero matando primordialmente a uno que es el sector primario, el campo, el agricultor, el ganadero. ¿Por qué? Pues porque han decidido, no sé muy bien en razón de qué criterios, tú lo sabes, porque es tu materia y la dominas, han decidido que hay que matar el campo español, no siendo la menor de las razones el primar productos extranjeros, primar frutas, hortalizas que vienen, ya sabéis de qué país sobre todo, hay que tener un cuidado de la leche con el pronunciar el nombre de este país, porque luego te acosan por todas partes. Menudo lobby tienen montado aquí los figuras, que estos sí que también son unos figuras, entre periodistas, algún que otro político, instancias gubernamentales, etcétera, etcétera. Recortes en la PAC, leyes, bueno, pues que tienen que ver con la ganadería, que lejos de ayudar al ganadero, pues prácticamente le invitan a que sacrifique a sus reses porque es completamente ruinoso y antieconómico el mantenerlas, Milagros. Y bueno, pues no lo sé. así Igual es. que he dicho de los autónomos, me pregunto si quedará algún autónomo que vote al Partido Socialista, me pregunto si quedará algún agricultor, ya sé que sí, muchos, o algún ganadero que le vote al Partido Socialista. Mino entender, como el indio de la película. Sinceramente no lo entiendo. Sí, la verdad es que la política, mira, ayer estuvo el presidente Feijóo en Fruit Attraction, en la gran feria de las frutas y hortalizas. España es el principal productor entre los principales productores del mundo, pero es que es el principal exportador a nivel europeo, el primero. A nivel mundial está detrás de China y de Estados Unidos, no es Así es. comparable, ¿no? Nuestro volumen. Por lo tanto, es el primer exportador. Bueno, pues lo venimos advirtiendo desde hace más de un año. La balanza comercial se ha empezado a desequilibrar porque están bajando las exportaciones y aumentando exponencialmente las importaciones. Hasta el punto que el año pasado las exportaciones de fruta han caído más del 13% y las importaciones han subido más del 7%. Claro, si a ti te cuesta más producir, si tienes muchos más impuestos, si tienes que soportar la sequía sin que el gobierno tome medidas como sí están tomando en otros países, y competimos con Italia y competimos con Francia. Si el gasóleo sube más de lo que te ponen de ayuda solo de incremento, si además te regulan normas en las que no te lo dicen, pero te recortan las ayudas, como es la ayuda de la PAC, que bueno, pues hay 5.000 millones de euros menos y hay gente que está viendo reducida la ayuda a la mitad después de haber sembrado. Y luego normativa como la del lobo, que bueno, pues parece que ahora tenemos una pequeña esperanza con la Unión Europea, que ha planteado la revisión, lo que estábamos planteando desde el Partido Popular desde el año 2018. Explíqueme bien El esto del gobierno lobo, de porque PSOE mucho espectador ha hecho lo contrario. urbanita no sé si sabe bien de lo que estamos hablando, Milagros. Bueno, pues vamos a hablar de lo que ha ocurrido. El gobierno del Partido Popular en el año 2018, viendo cómo la protección del lobo estaba funcionando, estaba creciendo, hay una garantía de protección de la especie, había que adoptar medidas porque en el sur del Duero, donde no estaba permitido ese control, había un 20% de manadas y un 80% de ataques a la ganadería. Sin embargo, en el norte del Duero había crecido exponencialmente el lobo, están el 80% de las manadas y solamente el 20% de los ataques. Es decir, que el control poblacional para el crecimiento racional del lobo al norte del Duero estaba funcionando y donde no funcionaba era al sur, donde no había posibilidad de ese control. El Partido Popular estaba mirando en ese momento, en el año 2018, extender el modelo que estaba funcionando en el norte del Duero, donde la ganadería era compatible con el crecimiento y el desarrollo y la protección del lobo. Extenderlo al sur, donde no estaba funcionando. Ha llegado el gobierno socialista sin encomendarse a nadie, sin criterio técnico, sin informes
que lo avalen sin el apoyo y el acuerdo de las comunidades autónomas donde están los lobos, que son fundamentalmente Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias, pues hizo justo lo contrario. El modelo que no funcionaba al sur lo ha llevado a toda España. Es decir, en este momento el lobo crece de forma indiscriminada, sin ningún tipo de control. Claro, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues que el año pasado hubo casi 14.000 reses muertas, es decir, 40 reses al día muertas por el lobo. Hay 70 manadas más, 71 manadas más que en el último censo. Sin embargo, ¿qué es lo que está decreciendo? Bueno, pues si vemos el número de cabezas de ganado, hay 3 millones de cabezas de ganado menos. ¿Vale? O sea, desde que gobierna el Partido Socialista, según los datos del propio Ministerio de Agricultura, hay exactamente 3.121.942 cabezas menos de ganado. Si tenemos en cuenta lo que supone la ganadería en este país, tanto en lucha contra la despoblación como en actividad económica, estamos hablando de empleos pues, en millones, 2 millones de puestos de trabajo. Supone el sector, la cadena ganadero-cárnica, 2 millones de puestos de trabajo. Estamos hablando de que estamos exportando 9.000 millones de euros a 130 países en el sector cárnico. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. Entre medias, la Unión Europea, el Partido Popular, no ha cesado en su empeño de defender a la ganadería y su convivencia con el lobo razonable. 7 países llevaron el problema al Consejo de Ministros de la Unión Europea para que se revisara, porque le está ocurriendo a varios países. El gobierno de España votó que no. Es más, el ministro de Agricultura se salió de la reunión y dejó a un propio para que lo explicara, porque es que le daba la risa. Hay problemas en toda Europa. Los consejeros, no solo del Partido Popular, incluso también Asturias y Cantabria, que hasta hace poco eran socialistas, ambas fueron juntos a la Unión Europea a decir que hay que revisar esta situación, que esto no puede ser porque acaba con la producción ganadera en Europa y tendremos que importar de otros países. Claro, a lo mejor ese es el objetivo. Pero se ha conseguido. Desde el Partido Popular en España llevamos una ley para revisar esto al Congreso de los Diputados, en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en todas partes. Hemos denunciado esta situación, incluso ha habido visitas y reuniones con los comisarios europeos. En este momento la Comisión Europea ha abierto una posibilidad, ha visto que es un problema real y ha pedido datos, porque los datos que había mandado el Estado eran de aquellas comunidades autónomas donde no había lobos, para convencerles de que estaban haciendo bien. Hombre, sí, en Ceuta, en Melilla y en Canarias no hay lobos, evidentemente. Pero los datos de las comunidades autónomas actualizados donde los hay, no los había mandado. Se han dado cuenta y han pedido, han abierto un periodo para que todas las comunidades autónomas y toda la sociedad, quienes quieran, todas las instituciones, puedan enviar información cierta y veraz. Lógicamente, las comunidades autónomas las han enviado y el Partido Popular también ha enviado un documento a la Unión Europea explicándole esto, que hay 14.000 reses muertas en solo un año y que estamos hablando de más de 3 millones de cabezas de ganado desaparecidas desde que gobierna el socialismo y adoptan estas medidas absolutamente ideológicas. Insisto, que nadie está en contra de la especie, que nadie quiere perjudicar al lobo. Lo que pretendemos es cumplir la normativa europea en la que se establece que se tengan en cuenta los criterios técnicos, económicos y sociales para buscar el equilibrio y la convivencia entre unos y otros, cosa que el Gobierno de España, por pura ideología, ha hecho desaparecer. El problema, Mila, tú hablas de que lo ha hecho por pura ideología. El problema, Mila, no serán las presiones también de los ecologistas, de determinadas organizaciones animalistas, que luego nos llaman fachas y no sé cuántas cosas más. Ellos, que no han visto un pueblo en su vida ni una vaca de cerca, a los que tenemos precisamente una extracción, pues en fin, que les podemos dar unas clases cuando queramos, ¿no? Y no solamente presiones, se me ocurre, te pregunto, digo, de determinadas organizaciones ecologistas o lobbies muy potentes, sino ya el propio sin Dios de que el gobierno central no consulte con las comunidades autónomas, es decir, con las comunidades autónomas que además, pues una parte importante de su tejido sigue siendo agrícola y ganadero, Castilla-León, no sé, pues Extremadura, Asturias, Cantabria, acabas de decir, Santander, Castilla-La Mancha, no consultan con las comunidades autónomas. Esto lo hacen ellos porque les parece bien a ellos.
Bueno, mira, hasta el punto en que provocaron un informe de un grupo científico que hay y casualmente a los pocos días dimitieron todos los científicos y todos los técnicos que estaban, cuyo nombre estaba en ese informe. Pues pregúntense por qué. Con esto yo creo que está dicho todo. Presiones, mira, un ministro es un ministro y una ministra es una ministra y tiene capacidad para decidir qué presiones soporta y cuáles no. A mí me gustaría que se sometieran menos a las presiones de independentistas o de secesionistas y más al sentido común y a la presión de la calle, que hace poco se manifestó precisamente en Madrid con ese movimiento. ¿Qué ocurre? Que están al albur de quien les apoya en el gobierno. O sea, el Partido Socialista Están no a ha eso tenido y mayoría tienen el país nunca. parado. Sánchez no ha tenido mayoría para gobernar nunca. Siempre ha tenido, y está gobernando con menos apoyos de los que ha tenido el presidente Feijóo en un año, que lleva como presidente del Partido Popular de España. Está criticando que se someta a la investidura cuando él está gobernando con muchos menos apoyos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuando tú gobiernas sin tener capacidad, sin el apoyo de la ciudadanía, pues lo que haces y gobiernas con quienes están en contra de España y en contra del tejido económico y en contra de lo que ha propuesto la ciudadanía, lo que haces es adoptar medidas en contra de lo que necesitan los ciudadanos, en contra de lo que pide el tejido económico de España y en contra, incluso en este caso, del sentido común. Por pura ideología, porque creo que realmente en esta ocasión han sido miembros del Partido Socialista quienes han hecho estas propuestas y quien las está defendiendo, como es la ministra de Transición Ecológica, en contra de informes incluso del Ministerio de Agricultura, aunque luego el ministro se puso de su lado, lógicamente, siempre de perfil, y cuando ve que puede tener un problema en el Consejo de Ministros se pone del lado de la señora Rivera. Pero en el primer momento, el informe que salió de la Dirección General responsable del Ministerio de Agricultura fue totalmente en contra de la propuesta que luego hizo sobre el lobo el Ministerio de Transición Ecológica. Oye, como has transitado en estos últimos minutos y me encanta, por algún sendero ya que tiene que ver con las generales de la política nacional, sería un mal periodista y un mal amigo, porque además estoy seguro, tengo la impresión de que no te importa hacer un par de consideraciones al respecto. Si te pregunto, ayer, por ejemplo, me gustó la entrevista del presidente Feijóo con Carlos Alsina, revelando, bueno, pues que la número 3, voy a ser muy respetuoso, señor Armengol, pero está usted muy excedida por el puesto. A lo mejor yo tampoco podría ser presidente de las Cortes Generales o del Congreso, pero usted desde luego tampoco. Feijóo le reconoce a Alsina, por ejemplo, bueno, pues que la primera investidura la data, la mandata, la programa, la monitoriza el presidente del gobierno. Y luego hay gente que se sigue escandalizando porque yo sigo diciendo que no existe una auténtica separación de poderes en España y que el poder legislativo es un mero apéndice del poder ejecutivo, etcétera, ¿no? Segunda cosa, a Feijóo le dan 8 días, un suponer, que diría el maestro Umbral, que en gloria esté. A Pedro Sánchez tiempo ilimitado. Y esto habrá gente que le parezca normal, Milagros, institucionalmente normal. No sé, lo raros debemos de ser nosotros, debemos ser unos inadaptados. Cada día entiendo menos cosas y además es que prefiero seguir sin entenderlas. Feijóo, tiempo tasa 8 días. Pedro Sánchez Castejón, todo el tiempo que necesite, hasta que se pueda estirar la ley al máximo, como un chicle. Y segundo, y vuelvo a repetir, ¿qué es eso de que el presidente del gobierno monitoriza la investidura? Ahora las investiduras las monitoriza el Poder Ejecutivo, las monitoriza Moncloa y no las negocian los líderes de los partidos. ¿Pero qué país vivimos? Bueno, yo creo que es muy grave el hecho de que la señora Armengol actúe a instancias del presidente del gobierno, evidentemente, y lo hemos visto incluso cuando ha habido errores en las votaciones bueno. Y después de estar confirmado el voto, pues se ha entendido que lo dan como nulo, efectivamente. O sea, es terrible la manipulación que se está haciendo de las instituciones. Pero es más terrible todavía si pensamos en una cosa, y es que, claro, la señora Armengol es un títere del señor Sánchez, pero es que el señor Sánchez es un títere del señor Puigdemont. Claro. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Claro. Esto es lo verdaderamente grave.
que se esté manipulando desde alguien que no cree en España, que es un huido de la justicia, que dio el golpe a la democracia hace unos años, que promovieron ataques como los que fueron a la policía, que estaban en los hoteles, que, o sea, todo esto es muy grave cuando es quien maneja los hilos del presidente de gobierno, que a su vez, en función de eso, maneja los hilos en todas las instituciones. Tiene posicionados adecuadamente a sus amigos en el Tribunal Constitucional, tiene posicionados en el Parlamento a la presidenta, que lo hemos visto y ayer lo decía el presidente del gobierno, con lo cual es una situación muy grave porque, lógicamente, y todos lo sabemos, fuera del cumplimiento de la Constitución, de la separación de poderes, no hay democracia. Y si no hay democracia, no hay libertad. Y es donde vivimos. Y por otro lado, comentabas el tema de lo que está ocurriendo, me parece que me has preguntado también, en las instituciones. Sí, te preguntaba, bueno, que no hay separación de poderes. De los plazos y de los plazos. Y de los plazos. Es muy curioso el tema de los plazos, ¿no? Y es muy curioso porque han estado criticando y diciendo que el presidente Feijóo, que ganó las elecciones, que el rey le pidió que se presentara la investidura. ¿Por qué? Porque tenía certificados 172 apoyos. Así es. Era una pérdida de tiempo. Sí. Criticaron que el tiempo se alargara cuando fue precisamente la presidenta del Congreso, a instancias del señor Sánchez, quien fijó la fecha. Planteando, y parecía razonable, que no coincidiera, si había repetición electoral, con los días de las fiestas navideñas. Sí. Y resulta que ahora este señor no marca fecha, ya no hay prisa, solo tiene 121 apoyos, es decir, bastante menos con los que fue a la investidura de entrada y de apoyos certificados ante el rey Alberto Núñez Feijóo. Y ya no hay problema. Y ahora empieza a negociar con Sumar, pero ¿se piensan que somos todos tontos? No, y Puigdemont le dice que se espere un momento, que le va a hacer una consulta a sus bases, el delincuente de Waterloo, y toda España paralizada por lo que diga un tío que está... Bueno, y la señora de Sumar que necesita un documento. Cuando ha sido ella la que ha ido a Waterloo a negociar, pero no era ella la que tenía la encomienda de negociar, sino que si ahora está poniendo trabas, si duda. ¿Qué hacemos atendiendo y con el país paralizado y en caída libre, la economía, las empresas cerrando y ahora encima atacando a los autónomos, ¿no? Pues vamos mal. Vamos mal, por desgracia. Vamos muy mal, por desgracia, pero bueno, volvemos a repetir y nos quedamos con esta idea. Lo repite diariamente Alfonso Rojo, lo repite un servidor de ustedes. Somos más y somos mejores. Tenemos 172 diputados, nada menos, las fuerzas constitucionalistas, los amantes y los defensores de la Constitución, del Estado de Derecho y de la unidad de España. Mandamos, los constitucionalistas, Partido Popular, y con el apoyo de Vox en la mayor parte de las mismas, salvo, pues en Madrid y en Andalucía hay mayoría absoluta, somos más. Mandamos en 12 comunidades autónomas, en la práctica totalidad de las capitales de provincia en España. Mayoría absoluta en el Senado, a por ellos, democráticamente, pero a por ellos. Hay que hacer una oposición dura a la trinchera, Milagros, todos los días, hasta nuestro último aliento. Bueno, lo que hay que intentar es evitar que se consume el anuncio de la amnistía, ¿no? Creo que eso es muy grave, insisto, porque es inconstitucional, igual que el referéndum, y fuera de la Constitución no hay democracia, y a mí eso me preocupa especialmente, y al Partido Popular le preocupa especialmente la pérdida de libertad y el romper con algo que costó tanto, ¿no? Como fue la transición del 78 y que ahora mismo parece que está demonizada, ¿no? Milagros Marcos, me alegro mucho como siempre y te agradezco estos minutos. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Nos hablamos. Un fuerte abrazo. Mismo, hasta luego. Gracias, Milagros. Gracias a todos vosotros. Hasta aquí Generación Euro. Mañana, último día de la semana, más y mejor, volvemos con la retaguardia y Generación Euro. Cuidaos y dentro de unos minutos la segunda dosis.